Bien, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros conectados. Acaba de culminar esta jornada del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y se subió al estrado a testificar el narcotraficante confeso Luis Pérez, un personaje colombiano que ha revelado, entre otras cosas, nuevos elementos de esta conspiración y ha asegurado él que le pagó una suma de 2.4 millones de dólares para financiar la campaña del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013. Fue a través de 3 pagos que hizo este sujeto a personas cercanas. Pero ¿por qué le pagaba este millonaria cifra de dinero? Según ha manifestado, que para garantizar el uso de Puerto Cortés para traficar drogas. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, y otra de las revelaciones que ha dado Luis Pérez, de nacionalidad colombiana, obviamente anunció que trabajó de cerca también con el cartel de Sinaloa, pero que parte del acuerdo con Juan Orlando Hernández, o las razones por las que daban esos millonarios sobornos, era para garantizar también tener la información de qué era lo que estaba haciendo la DEA, sí, aprovechando las conexiones y la posición de privilegio que tenía el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, y para conocer la información de los radares ubicados tanto en Honduras y en esas zonas donde no tenía acceso las autoridades, como Copán, El Paraíso, todos esos lugares donde ya reveló Alexander Ardón y que hizo negocios con los Valle Valle. Por la información de los radares y la información que provenía de la DEA, ese era una parte importante del acuerdo que aparentemente, de acuerdo a lo confesado por Luis Pérez, narcotraficante colombiano y ligado al cartel de Sinaloa, formaría parte de los acuerdos con el exmandatario. Sí, ¿y cómo se dio este primer pago antes de las elecciones de 2013? Este sujeto ha revelado que fue a través del señor Arnulfo Valle, uno de los principales cabecillas del cartel de los Valle Valle. Fue el encargado de pagar este dinero en efectivo a los que en ese momento administraban la campaña del expresidente Hernández Alvarado. $1 millón en 2 pagos, es decir, que lo dividieron en 2 pagos, 500,000 por pago, y fue Arnulfo Valle quien se los entregó a los quienes dirigían la campaña. Un segundo, él aseveró también que participó una reunión directa entre el señor Arnulfo Valle, un lugarteniente de los Valle Valle también, que no lo logró identificar por completo, Tony Hernández y otros confesos narcotraficantes que se reunieron en Copán para aterrizar el trato de otro pago de $1 millón también y 400,000 empiras, que ahí también se revelan nombres, ¿no, Cristian? Se revelan nombres que fueron otorgados a través del administrador en ese momento de Puerto Cortés. Bueno, sí, tal vez a falta de confirmación oficial, pero el nombre que dice que es el segundo de la empresa nacional portuaria o de la aduana de Puerto Cortés, a quien eso lo describió Mario, sí. Y revisando un poco los archivos de la prensa y el Heraldo, en 2014 hay una noticia de que el subgerente de la empresa nacional portuaria, Mario Francisco Coto Arce, fue destituido de su cargo por un juez. Eso tratando de ligarlo, eso no es confirmado. Estamos tratando de hilvanar o de hilar toda esta trama a raíz de los nombres que ha proveído Luis Pérez en su testimonio en el quinto día del juicio contra Juan Orlando Hernández. También mencionó al jefe de seguridad de la campaña de Juan Orlando Hernández en 2013. Del candidato a vicepresidente. Del candidato a vicepresidente. Eso he tratado también de indagar un poco en los archivos, no he podido dar con un nombre, no queremos ser irresponsables y dar un nombre por darlo sin confirmación oficial, pero realmente el testimonio estuvo plagado de
nuevas cifras, nuevos nombres y muchos datos reveladores. Sí, en conclusión, fueron 2.4 millones de dólares en que le pagó supuestamente este sujeto a la campaña de Juan Orlando Hernández. Pero ¿cómo llevaban el dinero? ¿Por qué Luis Valle le pagó este dinero y no él directamente? Porque según este personaje fue este señor Arnulfo Valle quien les administraba, eran sus lugartenientes en Honduras quienes le suministraban, a ellos le suministraban, es decir, este personaje Luis Pérez le compraba, el cartel de los Valle le compraba la droga y ellos le pagaban. Entonces se comunicaban vía mensajes telefónicos para decirle qué hacer con el dinero, cuál será el destino del dinero y entre otras cosas, pues el destino del dinero, según lo que ha revelado este sujeto, quien amasó una fortuna de más de 500 millones de dólares producto del lavado de activos y el narcotráfico desde 2008 hasta finales de 2014, que fue inicio de 2015, cuando él se entregó voluntariamente a la DEA y que comenzó a negociar, se declaró culpable de los cargos, fue condenado, fue sentenciado. No obstante, esa colaboración con la DEA y con las autoridades de Estados Unidos le permitió pues reducir su condena y finalmente pues estar en tiempo cumplido. Es decir, que él vino acá como una persona común y corriente y no como estamos acostumbrados a ver a esos narcotraficantes que están implicados o que están compareciendo como testigos que vienen como con traje de prisionero, Cristian. Pero ¿cómo ingresó? Sí, ¿cómo ingresó? Ingresó también con documentación que no era la de él. Además, afirma en esas comunicaciones vía mensajes de texto con Fabio Lobo que tenían códigos para comunicarse entre ellos, para saber qué eran ellos los que estaban hablando y saber que no estaban siendo interceptados o sabían que estaban siendo monitoreados, pero sus comunicaciones ellos no querían que fuesen interceptadas. Así que usaban códigos para confirmar la identidad del uno del otro. Es decir, que este sujeto fue el que controló, por decirlo de alguna manera, el negocio de narcotráfico en el puerto más importante de Honduras, el negocio de narcotráfico en Puerto Cortés, hay que decirlo. Los cargamentos, los contenedores llenos de droga, según su testimonio, salían de Apure, Venezuela, de Colombia, y se dirigían hasta Puerto Cortés en contenedores, ¿no? En barcos, y adentro de esos barcos, pues, lógicamente, contenedores. Pero ¿cómo hizo la conexión este personaje para llegar ahí, administrar y convertir en un narcopuerto a este importante aduana del país? Pues dijo que fue a través del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y que está condenado también acá en Estados Unidos, y también a través de el exdiputado Freddy Renan Nájera Montoya, condenado también a 30 años de reclusión por ser considerado un narcotraficante a gran escala, Cristian. Bueno, y también habrá que ver la forma en cómo la defensa trató de encararlo, y obviamente el argumento de todos ellos es hacer o desprestigiar al testigo presentado por la fiscalía, hacerlo quedar como un delincuente de alto calibre, un asesino de alto calibre, pero dadas las revelaciones que ha brindado en su testimonio, los argumentos que ha comenzado Raymond Colón en su contrainterrogatorio, hasta ahora han dado que el testigo no ha sido blando, no ha caído en las múltiples trampas con la pregunta o la repregunta o reformularle las preguntas a modo de que se contradiga. Sí, y algo más que destacar es que este personaje también vivió en San Pedro Sula. Vivió por mucho tiempo en San Pedro Sula, obtuvo documentos de Honduras, una licencia de conducir, pasaportes, fue un socio de él mexicano que le consiguió licencias de conducir en la Dirección Nacional de Tránsito de Honduras, le consiguieron pasaportes de inmigración, le cambiaron el nombre y así estuvo operando, siendo un lugarteniente del cartel de Sinaloa en nuestro país, en San Pedro Sula para ser más específico, y ahí estuvo operando hasta que se dio cuenta que lo estaba persiguiendo la policía de Honduras, y por supuesto que también le seguía los pasos muy de cerca la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Otro elemento que hay que destacarlo
es que este sujeto ha revelado también en este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández que durante ese tráfico de drogas también lavaban activos, pero cómo movilizaban las grandes cantidades de dinero que recogían productos del tráfico de droga, pues lo que hacían era enviarlos, oiga bien, mucha atención, enviarlos con una mujer que laboró de nacionalidad israelí, que laboró en el consulado o en la embajada de Colombia o en la embajada de Israel en Colombia, y que a través, utilizando su pasaporte diplomático, trasladaba cientos de miles de millones de dólares con este mecanismo, ¿no? Y fue así que fueron a dar hasta Colombia grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico. Le preguntaron también a él en qué había invertido su dinero y dijo que se lo había gustado y que parte de ese recurso también lo había invertido en empresas en México. Bueno, y al llegar a un acuerdo de cooperación, luego de ingresar a Estados Unidos con documentación falsa, reveló también que dejó de trabajar con los Valle justo antes o momentos o tiempo antes de que los arrestaran. Sí. Otro punto interesante también es lo que tú mencionabas, cómo movían el dinero. Él consiguió los papeles en Honduras a nombre de un personaje, de un mexicano. Él no identificó la identidad del personaje, solo que él, un mexicano que trabajaba con ellos, al que le pagaban $100,000, es decir, era la mano derecha de él en San Pedro Sula, él les consiguió los papeles hondureños, le consiguió la licencia de conducir y también le ayudaban con otros movimientos del cartel de Sinaloa, porque sí, hay que decirlo, es una sede del cartel de Sinaloa que operó en San Pedro Sula, porque este sujeto también era muy cercano a otro narcotraficante mexicano, César Gastelum, quien fue que le abrió las puertas para conocer personalmente, por lo menos lo que ha dicho en 4 oportunidades, al mismísimo jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, lo era. Y también trabajó, bueno, obviamente, al estar ligado con el cartel de Sinaloa, tuvo la oportunidad de trabajar con el Mayo Zambada. Sí, así lo ha dicho él, ¿no? Que él trabajaba con el Mayo Zambada y trabajaba también con los Gastelum y también con este señor, el Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos a la espera de aquí en algún momento que salga el abogado del expresidente Juan Orlando Hernández para conocer sus impresiones de este primer día de esta semana del juicio del expresidente. Estamos en directo y entonces se nos complica un poco, compañero. Entonces, este sujeto trabajó por muchos años, desde 2008, con el cartel de Sinaloa, muy de cerca con el cartel de Sinaloa, Cristian, y que operó también desde San Pedro Sula y que posteriormente se fue un tiempo a México y también desde allá pues traficaba la droga que finalmente, según ha aseverado, culminaba pues en suelo estadounidense. Vamos a movernos, Cristian, para esperar al abogado de Juan Orlando Hernández. Sí, bueno, vamos ya lo hemos visto, ya está cerca de salir de la entrada trasera de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde hoy ha finalizado el 5º día del histórico juicio que se le está llevando al exmandatario, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. A modo de resumen, y mientras esperamos la salida del abogado Colón para conocer sus impresiones, hoy el día inició con la finalización del contrainterrogatorio de la defensa liderada por Raymond Colón, pero que el encargado fue Renato Estabile, para terminar su contrainterrogatorio contra Miguel Reynoso, el investigador, el encargado de incautar las populares y llamadas narcolibretas. También continuó luego con el ingreso de otro testigo, que fue un traductor e intérprete certificado por la Fiscalía, y que dio detalles de todo, de que fue el encargado de transcribir audios y videos, más de 50 horas de audios y videos a documentos relacionados a este caso, en el que al ser consultado por la defensa del abogado
liderada por el abogado Raymond Colón, le intentó hacer ver que J-O-H eran también o podrían ser nombres de mujeres o nombres de compañías. Incluso le lanzó hasta 5 nombres diferentes durante su contrainterrogatorio, pero también la defensa se plantó en el intento o de hacer ver que por una letra que estaba o mal escrita, pero que aparece en la narcolibreta, que dice, por ejemplo, Jo y su gente. Ese fue el primer punto que la defensa trató de rebatirle al traductor e intérprete presentado por la fiscalía, porque él asumió o le preguntó, ¿por qué puso y su gente? Que en inglés él utilizó la palabra his, Jo and his people. Entonces, al ponerle his, está asumiendo que es él. Entonces, le volvieron a consultar. ¿Por qué no ella? ¿Por qué no usó la palabra her? Entonces él dijo, no, porque se dice, él dijo, no, porque yo hice la traducción tal y como está. Y otro de los puntos le dijo, oh, pero usted tomó la decisión de hacerlo. Entonces le trató de atacar de esa forma. En la otra es que hay una parte donde dice, hecha la gente o hecha, y en vez de decir la, dejó, cuando dice la, esa la provocó que él dijera, oh, la se refiere a femenino, no a masculino. Entonces ahí, ese fue un punto que atacó bastante la defensa. Posteriormente, se llamó, ya cuando terminó el contrainterrogatorio, la participación del traductor e intérprete Manuel Prado, se llamó a una agente de la DEA especializada en trabajos de inteligencia que ha estado basada en Venezuela, Tijuana, Colombia, y dio detalles de todo lo que de cómo se movía la droga en esa región, que en este juicio contra Juan Orlando Hernández ha salido o ha quedado enmarcada como el punto de ruta o el inicio de la ruta de la cocaína o de la droga para llegar a suelo hondureño, posteriormente ser trasladada a Guatemala y pasar por México, y el punto final ha sido Estados Unidos. Además, ya cuando ingresó el último testigo del día, que fue el narcotraficante ligado al cartel de Sinaloa, Luis Pérez, tanto la fiscalía intentó atacar los puntos que a su parecer podrían darle mayor fuerza a su caso. La defensa también intentó darle o dejar o apuntalar el punto negativo del mismo, que fue el tráfico de estupefacientes, la violencia y la temprana edad con la que comenzó a delinquir. Aquí seguimos en las afueras de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, esperando conocer las impresiones de Raymond Colón, el defensor, el líder de la defensa de Juan Orlando Hernández, aquí en Nueva York, en el desarrollo de este histórico juicio. A modo de apuntes, es importante aclarar que hoy la afluencia de personas ha sido menor en relación a la primera semana, en la que se habilitaron 2 salas, la sala principal, que era la sala 26B, así como la sala 23B, donde las personas, si bien no podían ver de forma personalizada a Juan Orlando Hernández, sí lo podían hacer mediante unos monitores instalados frente a cubículos, en frente de las sillas, y en el que se podía ver de frente al equipo de la defensa con Juan Orlando Hernández en medio de sus 2 abogados, y
el testigo que era llamado, que prestaba testimonio en ese momento, de frente también. Así fue que logramos ver el segundo día del juicio, tras la elección del jurado al contador José Sánchez. Posteriormente también logramos y pudimos identificar o ver cuáles fueron los gestos y los momentos más destacados de la comparecencia de Alexander Chande Ardón, el ex alcalde de El Paraíso Copán, que en su testimonio también reveló que le dio más de $1 millón a Juan Orlando Hernández para su campaña de 2013 y a cambio de protección. ¿Qué protección? Bloquear las investigaciones que pudiesen surgir de parte de la Fiscalía de Honduras, número uno. Número dos, pavimentación de la carretera que llevaba del municipio de Florida a El Paraíso Copán. Y número tres, un puesto para su hermano Hugo Ardón, que al final se le fue concedido como director del Fondo Vial. También luego de Alexander Ardón, pues ha seguido el desfile de testigos de la Fiscalía y aún seguimos esperando por la sorpresa que anunció el abogado Raymond Colón, que el viernes anterior afirmó que el caso va a tomar un rumbo diferente o el caso va a cambiar a favor de su defendido cuando ellos comiencen a presentar a sus testigos. Se habló también de la posibilidad de la comparecencia de su hermano Juan Antonio Tony Hernández en este juicio, pero esa posibilidad por ahora está descartada. Lo que sí sucedió es que se anunció el nombramiento de un nuevo abogado para Juan Antonio Tony Hernández, que vigilará o velará o seguirá de cerca el desarrollo de este juicio contra Juan Orlando Hernández para, dependiendo de los resultados, poder tomar alguna acción y saber si es factible realizar una apelación para ante la Corte Suprema de Justicia, que es el recurso que le queda a Juan Antonio Hernández para poder librarse de la reconfirmación o de la confirmación de la cadena perpetua a la que ya fue condenado. Así las cosas por ahora en el juicio histórico que le lleva la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Juan Orlando Hernández. Seguimos aquí en las afueras de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, esperando por el abogado Raymond Colón, que por ahora no ha aparecido, cuando ya son cerca de son las 6 de la tarde, hora que regularmente el abogado ya ha salido de la corte tras el final de las audiencias, pero este día no lo ha hecho y bueno, están todos los medios de comunicación de Honduras apostados aquí, esperando para conocer las primeras impresiones de el quinto día del juicio contra Juan Orlando Hernández, pero por ahora no ha salido el abogado Raymond Colón. También es importante destacar que cuando se presentaron hoy, antes del inicio del contrainterrogatorio, se dio un detalle que parece o que es importante mencionarlo. Habían ciertos apuntes en las libretas que la Fiscalía quería darle especial atención. Se las mostraron al juez, pero al momento de explicar todos los puntos, que eran 3 puntos en específico, que el abogado Renato Estabil le trataba de explicarle al juez Kevin Castell, le consultó si le podía mostrar en su monitor las libretas, pero él tajante dijo, I want the books, que yo quiero las libretas. Se las mostraron y los gestos de la defensa al ver que el juez Kevin Castell tomó
las libretas y las hojeó una por una para llegar a los puntos en los que Renato Stabile quería hacer énfasis, no fue del todo complaciente, porque al final la fiscalía logró que el documento presentado, o que la defensa quería presentar como nueva evidencia, es que era un informe del Ministerio Público donde revelaba todo el proceso de incautación y de contra Magdaleno Mesa al momento de su detención el 6 de junio de 2018. La fiscalía logró que el juez Kevin Castel no le diera visibilidad, porque al momento en que se realizó como el descargo sobre ese documento, número uno, se llamó al testigo Miguel Reynoso, y él fue tajante: yo desconozco, yo no lo hice, no estuve presente. Sí le presentaron como una especie de rastreo del documento en el que se miraba su firma, pero es un documento que es usado por el Ministerio Público para llevar un control de quién toma posesión de una evidencia o de un expediente, en el que quien lo entrega da su nombre, su firma, y se anota el día y la hora. Asimismo, quien recibe debe aportar su nombre, su firma, el día y la hora. Y él recibió ese documento de parte de Soraya Calix, y posteriormente él lo entregó a funcionarios estadounidenses. La defensa intentó también desvalorar su testimonio, afirmando que él lo estaba haciendo con el afán de buscar un puesto como informante o fuente de información confidencial para la Fiscalía y para la DEA, pero mediante un pago, algo que él dijo no recuerda, o que dijo nunca hemos hablado de eso. Así que así las cosas. Seguimos esperando a una hora casi de que terminó la audiencia del quinto día del juicio contra Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El abogado Raymond Colón sigue sin aparecer, y a lo mejor estamos platicando aquí con otros colegas, pudo haber usado una salida alterna, o pudo haberse ido con el abogado Renato Stabile, quien no ingresa ni por la puerta principal ni por la puerta de acceso trasera o salida de la corte, sino que normalmente él ingresa directamente al edificio, al sótano. De ahí toma un ascensor y sube hasta el lugar donde está Juan Orlando Hernández esperando por su audiencia, para posteriormente ingresar a la sala 26B, que es donde se está llevando a cabo todo este proceso. Así las cosas. Vamos a despedir esta transmisión para ver si el abogado Raymond Colón sale. Nos volvemos a conectar para llevarles las impresiones de lo que ha sido este intenso quinto día del juicio contra Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. No olviden conectarse en nuestras redes sociales, ingresar a nuestro sitio web de Diario La Prensa y Diario El Heraldo, para que no se pierda ningún detalle de este proceso judicial contra Juan Orlando Hernández.